La información presentada en este vídeo muestra pautas generales de seguridad relativas al manejo de aeronaves en zonas de tendidos eléctricos o telefónicos. Este programa no pretende sustituir ningún curso general de entrenamiento en seguridad. Cada piloto tiene la obligación de aprender y entender todos los reglamentos y normas de seguridad relativos a su profesión y misión de vuelo. Se recomienda que todos los pilotos que han de operar en la proximidad de tendidos eléctricos o telefónicos se sometan a un entrenamiento formal y más detallado sobre la colisión con cables. Creo que no es raro tener la pesadilla de estar volando y encontrarse enredado en los cables. Un accidente a causa de un impacto con cables no es el tipo de accidente que suele ocurrirle al piloto joven y con poca experiencia de vuelo. Los pilotos han de entender que no todos los cables están señalizados y que a la velocidad de vuelo habitual serán casi invisibles. Sobrevivir a las zonas de cables. Hay muchas posibilidades de hallarse en una situación que nos pille con la guardia baja. Bajas la guardia por un momento y entonces es cuando sucede. Eran totalmente invisibles. No había postes, ni señales, ni nada en absoluto a la vista. Solo, como dije, estaba viendo la línea de costa, y después el agua, y entonces estaba entre una gran cantidad de cables, así de rápido. El número de torres de acero y cables eléctricos está creciendo en todo el país. Cada año se instalan miles de nuevas antenas de telecomunicaciones y cada día esos obstáculos que resultan difíciles de ver representan una amenaza mortal para pilotos, tripulación y pasajeros que vuelan por debajo de los 1000 pies. Se trata de la zona de cables. Hablemos un poco de estadísticas. En los últimos 10 años hemos tenido un promedio de 66 colisiones con cables al año. La mortalidad de esos accidentes es realmente alta. La media es de un 30% a todos los niveles. Es decir, que en la colisión con una torre o con un cable hay un 30% de probabilidades de que ello conlleve una víctima mortal. El caso se duplica cuando se trata de operar en condiciones meteorológicas de vuelo instrumental o de noche. Si no puedes ver el cable o la torre hasta el último momento, incluso puedes no verlo, la mortalidad aumenta hasta casi el 60%. En los últimos 10 años, las estadísticas muestran que las colisiones con cables o torres han ocupado el primer puesto entre las causas operativas de accidentes fatales de helicópteros en los Estados Unidos. Los helicópteros pasan aproximadamente un 90% del tiempo operando en zonas de impacto con cables y a baja cota. Los trabajos que desempeñan, tanto si se trata de extinción de incendios, aerotransporte del orden público, servicios médicos de emergencia, trabajos agrícolas o de periodismo, todos pasan el tiempo en cotas de 1000 pies o inferiores, por lo que operan casi constantemente en zonas con gran cantidad de cables. Hace un tiempo, la proporción de colisiones de aeronaves de ala fija frente a las de helicópteros era de 4 a 1. Había muchas más aeronaves de ala fija implicadas en accidentes por impacto con cables que helicópteros. Durante la última década, esto está cambiando significativamente. 3 miembros de la tripulación y un paciente de 13 meses han resultado muertos cuando el helicóptero... Tanto si usted es piloto de helicóptero como de aeronave de ala fija, experto o recién licenciado, cualquier contacto con un obstáculo puede ser fatal. Las aeronaves no pueden competir con las torres ni los cables de acero. Multitud de exigencias requieren parte de la atención del piloto cuando opera a baja cota por una zona de cables. En trabajos de fumigación, todos nuestros vuelos se realizan a bajo nivel, a 100 pies o menos. Tenemos que dividir nuestra atención entre todos esos obstáculos y cables y el GPS agrícola que utilizamos, llamado Wingman, que nos dice en qué zonas hemos de descargar el producto. Y también, normalmente, a nuestro lado se sienta un inspector que nos señala las áreas concretas que necesitan tratamiento. Muchas de las áreas que fumigamos corren a lo largo de los tendidos eléctricos y constantemente tenemos que ascender por encima de los cables. Es importante entender que estar familiarizado con los peligros de un espacio aéreo conocido no es garantía de seguridad. Yo pasé por una situación crítica, hace más o menos un año. Hay 4 torres que están muy cerca del aeródromo, aquí, y las veo cada día cuando despego.
Tengo muy claro dónde están. Yo había mirado las torres como siempre, pero las olvidé tan solo por un momento. Y cuando las miré de nuevo, solo estaba a 5 segundos de quedar enredada en los cables. Me resultó muy difícil dormir esa noche. El 40% de los pilotos que colisionan con cables, lo que es casi la mitad, sabían que el cable estaba allí. Puedes salir y echar un vistazo a una torre, mirar hacia arriba y ver claramente un cable y decir, ya sé dónde está, es un peligro visible. Pero cuando tienes a un piloto y tripulación en una aeronave a 60 pies del suelo y mirando hacia otra dirección o viendo el cable desde arriba, de repente se convierte en un elemento realmente muy diferente. Ahí, la luminosidad se convierte en un asunto importantísimo. Los pilotos y tripulaciones sufren ilusiones ópticas, están expuestos a diferentes perspectivas de la luz sobre el cable. La clave está en que el cable no es visible constantemente, no es coherentemente visible para la tripulación en vuelo. Yo querría hablar del tema de cómo vemos y evitamos un peligro. Y en este caso estamos hablando de cables, concretamente. Ante todo, tiene que haber una imagen en la retina. Significa que el piloto tiene que apuntar la vista hacia la dirección correcta. En otras palabras, tiene que mirar, tiene que estar mirando. Después el piloto tiene que percibir que ahí hay un cable. Esto está basado en la memoria y la experiencia. Después, tiene que proyectar su ruta de vuelo y calcular mentalmente si puede estar en rumbo de colisión con ese cable. Si decide que existe alguna posibilidad, aunque sea remota, tiene que tomar una rápida decisión sobre qué tipo de acción evasiva realizar. Si ascender, si descender, si virar. Finalmente, tiene que accionar los controles y, después, será necesario un cierto tiempo para que la aeronave, el helicóptero o quizás un avión, responda a la acción. Todo este proceso puede llegar a durar hasta 5 o 6 segundos. Según sean las condiciones lumínicas y el fondo, los cables pueden ser completamente invisibles o pueden resultar muy evidentes. Esto puede cambiar en un momento. Si nos fijamos en esos cables, en el mismo grupo de cables podemos ver zonas donde algunos de ellos son muy evidentes y fáciles de ver, y otros son totalmente invisibles. Y eso sucede siempre. Por esta razón es tan importante, primero, echar un vistazo desde un nivel más alto y calcular previamente al descenso. Se recomienda siempre un reconocimiento alto porque la zona de cables es dinámica y en cambio constante. Es esencial que el piloto lleve a cabo un reconocimiento alto antes de entrar en la zona potencialmente peligrosa. Entramos en una época importante para las telecomunicaciones, y ello significa que va a haber más y mayores torres y más cables en el aire de los que hemos visto en los últimos 50 años. Más de los que ha habido nunca en Norteamérica. Y también va a haber más peligros para las personas que vuelen en esas zonas de los que ha habido hasta ahora. Por lo que ahora es el momento para pensar en lo que hallaremos en el tendido eléctrico si vamos a estar en el aire. Es necesario ser consciente de ello, y ser consciente de que el hecho de haber volado otras veces por esa ruta en concreto no significa que siga siendo segura. Puede haber un nuevo tendido eléctrico con grandes torres, y tenemos que estar realmente vigilantes. Hace un tiempo tuvimos a uno de nuestros pilotos en California trabajando en un cable que bajó a un equipo de trabajo en la estructura de una torre. Después volvió a la estructura al cabo de un rato y habían levantado el cable estático donde él estaba trabajando. Me refiero que hay que estar muy atento y asegurarse de que uno sabe exactamente lo que habrán realizado en esas estructuras cuando volvamos. Por muy poco no colisionó con el cable. No es cierto que más horas de vuelo signifiquen más seguridad. La experiencia no es una garantía de vuelo seguro en las zonas de cables. Los pilotos con pocas horas de vuelo o poco experimentados no son típicamente los que se ven implicados en estos accidentes. Normalmente se trata de pilotos que cuentan con más de 2000 horas, que suelen tener entre 45 y 55 años y llevan bastantes años volando, y por el motivo que sea pierden conciencia de la situación. Entonces, si el absoluto conocimiento de la zona y la cantidad de tiempo pasado en el asiento del piloto no son garantías de seguridad, ¿qué lo es?
El entrenamiento para los riesgos asociados concretamente con estas zonas es el ingrediente esencial. La industria de la aviación siempre ha tendido a juzgar la competencia de un piloto por el número de horas de vuelo con que cuenta. Muchos piensan, el número de horas de vuelo que tenga podrá convertirme en un piloto mucho más seguro. Estadísticamente, esto no es cierto cuando se trata de los accidentes por impacto con cables. En la escuela militar, sobre todo en la escuela de pilotos, preguntaba a los alumnos que salían de la escuela en qué había cambiado su entrenamiento en relación al que yo obtuve. Estamos hablando de un par de décadas de diferencia en la formación, y en realidad no existen diferencias. Crucen los cables en los postes. En todas las carreteras hay cables. No se den con los cables. Si nos encontramos en zona de cables, no se den con los cables. ¿Qué diablo significa todo eso? Yo no tenía ni idea de que podía, con un vistazo, medir, usando la información de la aeronave, visualmente la altura de una torre en comparación con lo que estoy viendo en la cartografía de trabajo o en cualquier otro aparato de navegación que tenga ante mí y confirmar que esa es la torre y ese es el grupo de cables que estoy mirando. ¿Los cables Key? Los cables Key han provocado ya la caída de muchas aeronaves, porque las líneas de transmisión son líneas estáticas, pero muy pocos de nosotros entendemos que una compañía eléctrica u operadora de telecomunicaciones tenga que asegurar un poste con vientos. El entrenamiento para evitar colisiones con cables es mucho más que unas horas en un aula. Es un programa progresivo. Por ejemplo, la industria de servicios eléctricos ha adoptado la práctica de proporcionar 6 meses de entrenamiento a sus pilotos y equipos de tierra. En 2006 tuvimos un accidente mortal en el que perdimos una tripulación. Colisionaron con un cable de 6.600 voltios. Y esta tarde hemos recibido una llamada sobre un helicóptero caído en el cañón, al norte de donde estamos ahora. Creemos que la causa del accidente está en un cable de línea eléctrica que hemos hallado cortado. Tuvimos que revalorar todo lo que hacemos, de principio a fin, y empezamos por el reconocimiento de líneas. Teníamos que idear cómo hacerlo todo más seguro para la tripulación. Mantén el rumbo hasta que veas la silueta. Dímelo cuando veas la silueta. Mire, no estoy muy seguro. Veo el pararrayos, pero no veo el resto de la estructura. Sigue adelante hasta que veas la silueta. Sigue adelante. Por ahora sigo sin verlo. Y creo que no me siento muy tranquilo, señor. Vale, sigue adelante hasta que veas la silueta, no te preocupes. Oiga, voy a detenerme. No consigo ver la silueta y la verdad... Eso es, de eso se trata. No dejes que nadie te convenza para hacer algo que tú creas que es una locura. El caso es que nos dimos cuenta de que no estábamos tan seguros como creíamos. Es muy importante que el técnico esté integrado en la tripulación de vuelo. En el pasado, este actuaba casi como un jefe de misión y podía decir, vale, volad por ese circuito. Y entonces ellos volaban en ese circuito y el piloto se ocupaba de todo. Tenía que conocer la necesidad de combustible, tenía que conocer el terreno, tenía que conocer el tiempo y normalmente el técnico no se ocupaba de esas cosas. Pero ahora hacemos que el técnico forme parte de la sesión informativa previa al vuelo. Tienen que analizar la meteorología, tienen que acordar las paradas, tienen que analizar las condiciones lumínicas en las que van a volar. Tienen que repasar todos los peligros conocidos del circuito para que queden claramente identificados por el equipo de vuelo y luego discutir cómo van a mitigarlos. Antes de empezar el vuelo, el técnico está obligado a identificar con el piloto todos los peligros o problemas de ese circuito antes de volar en él. Ahora que hemos asistido a esta clase, nos reunimos con el piloto para hablar de la seguridad. Discutimos sobre el reconocimiento que vamos a realizar, dónde vamos a hacerlo, el tiempo previsto, los vientos de la zona, si vamos a estar allí por la tarde. También hemos aprendido ciertas cosas de la aeronave, sobre las válvulas de seguridad, para el combustible, para las baterías, qué hacer en caso de emergencia, dónde están los extintores. Yo eso no lo sabía, no formaba parte del seguimiento. Se trataba solo de subir a la nave y volar. Ahora formamos parte de la cabina, como un equipo. Volamos los dos hacemos el reconocimiento y volvemos sanos y salvos cada día. O sea, que me siento más seguro y más tranquilo, ahora que sé de lo que se trata. Antes de las clases yo me limitaba a esperar y rezar. Ahora estoy realmente implicado buscando los peligros, advirtiéndolos claros e indicando dónde están o advirtiendo si donde vamos a aterrizar va a haber algún riesgo. Y además me encargo de las transmisiones por radio y puedo decir que formo parte de la tripulación.
Volar por las líneas eléctricas es un trabajo de alto riesgo. Y ese es el motivo por el que nos sometemos a un largo periodo de entrenamiento. 6 meses como mínimo. Y 30 horas de vuelo con instructor. Porque es un trabajo de alto riesgo y todos los instrumentos sobre los que hemos aprendido en esos 6 meses es lo que nos va a mantener seguros en las misiones. El reconocimiento en altura, la seguridad adecuada, un técnico experto, todo eso es lo que nos mantendrá seguros. La prevención de colisión con cables debería enseñarse en las escuelas de vuelo. Yo desearía que los pilotos no tuviesen que pedir a la dirección el entrenamiento de prevención de colisión con cables. Me gustaría creer que nosotros, en tanto que JAI y otras asociaciones y agencias, ya hemos hecho nuestra labor para que las compañías y operadoras propietarias sean conscientes del beneficio del entrenamiento en prevención y que ya lo están realizando. Si desgraciadamente ese no es el caso y su compañía o su dirección no proporciona ese tipo de preparación a sus pilotos, y parece que no lo van a hacer, yo sugeriría encarecidamente que abrieran un diálogo con la dirección de su compañía. E incluso podrían tomar la iniciativa de ofrecerse voluntarios ante su dirección para organizar un programa de entrenamiento y realmente llevarlo a cabo. Un buen programa de entrenamiento debería constar de un cierto número de cosas. Ante todo, la gestión de recursos de la tripulación es esencial en las zonas de cables y obstáculos. Casi todas las aeronaves, con pocas excepciones, en esas zonas operan a baja cota y con tripulación. Por lo que un buen programa de entrenamiento debería involucrar a todos los que forman parte de la tripulación de esa aeronave, sea un instalador de líneas, sea un sanitario, un agente de policía, quien sea. Todo el mundo tiene que hablar el mismo idioma. Otra cosa que creo que es muy importante entender es qué aspecto tienen los peligros en la zona de cables y obstáculos. ¿Qué aspecto tiene el enemigo? ¿Qué me va a dañar si no lo conozco? Y repito, eso no es lo que normalmente se aprende, no es lo que los pilotos aprenden en los estudios convencionales de aviación. Cuando estamos viendo elementos como cables de sujeción, cuando vemos cables estáticos o perfiles o pararrayos, eso no lo aprendemos tradicionalmente como pilotos, a no ser que hayamos tenido la suerte de contar con un instructor que realmente entienda esos peligros. Es decir, que comprender plenamente qué aspecto tiene el enemigo en esa zona creo que es importantísimo, porque lo que en definitiva vamos a ver ahí abajo va a ser un producto de lo que esperamos ver. La expectativa juega un papel fundamental en la identificación de un accidente por impacto con cables y obstáculos antes de que ocurra. Los inspectores de policía declaran que el piloto maniobraba para evitar que la escarcha permaneciera sobre las vides cuando se enganchó con el cable. Las zonas de cables en realidad están ahí y nos esperan. No harán ningún tipo de diferencia relativa a cuál sea el perfil de nuestra misión de vuelo en concreto. Existen algunas industrias, como el mantenimiento de tendidos eléctricos, que tienen una mayor tendencia porque su exposición a las zonas de cables es muy superior. Pero la zona de cables es tan mortal para un bombero, una aeronave militar o un fumigador como lo es para un piloto de las líneas eléctricas. Bueno, en realidad los cables están en todas las zonas por las que volamos, a bajo nivel. Y tanto si durante tu misión aterrizas en el escenario como si realizas una aproximación o incluso en un vuelo de reconocimiento, tienes torres, tienes cables y los hay básicamente en todos los aspectos de nuestros vuelos. Una vez volábamos en el reconocimiento de una línea por donde ya habíamos volado varias veces. Lo hacemos 3 o 4 veces al año y yo lo he hecho en varias ocasiones. Teníamos el informe de todos los cruces, habíamos hecho todos los controles que solemos hacer y alguien había tendido un nuevo cable. Era un cable de cobre. Y estaba justo bajo la cima de una colina. Íbamos a cruzar esa zona para descender y trabajar en un cable. Y yo iba volando, subiendo por la colina y la luz del sol nos venía desde atrás y subía por una zona rojiza con el fondo pardo de los árboles. Ascendí a unos 100 pies, afortunadamente. Y entonces, justo delante de mis patines, destelló a causa de la luz. Pensé, eso es un cable nuevo y está debajo de mí. Pudo haber sido terrible, estaba justo por encima del cable a donde yo iba. Claramente un riesgo muy peligroso. Quizás un día las nuevas tecnologías estarán lo bastante desarrolladas para ayudar a los pilotos a evitar los obstáculos. Pero hoy, y en un futuro previsible, no existe sustituto para el conocimiento que pueden transmitir los instructores experimentados. Creo que algunos hechos importantes en el desarrollo es que las empresas están fabricando sistemas de protección contra el impacto con cables
como un aparato estándar en las aeronaves. La tecnología es algo maravilloso y últimamente hemos visto ya en el mercado algunas auténticas innovaciones en la evitación de la colisión con cables y obstáculos. Pero nuevamente es importante recordar que la tecnología no es más que un mecanismo de seguridad. No es en absoluto un sustituto del entrenamiento. Yo querría hacer un especial hincapié en un consejo que es sabido que todos los pilotos piensan erróneamente que ellos sí verán los cables a tiempo cuando vuelan al nivel de los cables. No se puede confiar en eso. Si hay un par de mensajes que yo les dejaría a los pilotos, serían los siguientes. El número 1, cuando nos enfrentamos a tendidos eléctricos o telefónicos, nos hallamos en un pasillo. Y sobre todo si vamos en un helicóptero, ese pasillo se mueve adelante y atrás. Y ahí podemos tener también obstáculos de vegetación. Y aunque quizás solo sea de unos 40 metros de ancho aproximadamente, siempre hay que estar vigilante. Los pilotos, al ser quienes manejan el vuelo, tienen la última responsabilidad en evitar impactos con cables. Y ello incluye asegurarse de que realicen una extensa y completa planificación previa al vuelo. Ser plenamente conocedores de cualquier posible zona de cables u obstáculos que puedan encontrar en la ruta de vuelo que están preparando. También verlos y evitarlos mientras realizan el vuelo, y asegurarse de que son totalmente conscientes de su responsabilidad. Normalmente llevan pasajeros o hay personas y bienes en tierra, y el piloto tiene una responsabilidad sobre esas vidas y bienes. Realmente sus acciones en el vuelo pueden ocasionar la muerte de alguna persona. Seamos francos, por no hablar ya de la propia, naturalmente. Creo que los pilotos tienen que entender que no pueden trasladar esa responsabilidad sobre nadie más, ni presuponer que solo porque ya volaron en esa zona concreta y no contenía obstáculos ni cables el día anterior, eso no significa que no vaya a verlos hoy. Si hay algo que yo quisiera comunicar, si hay algo que quisiera que realmente quedara muy claro, sería el hecho de que los accidentes por colisión con cables u obstáculos se pueden evitar. Estos accidentes son totalmente evitables si los pilotos y tripulaciones se toman el tiempo para entender qué aspecto real tiene el enemigo, para entender cuáles son los peligros que hay. Lo importante es... De lo que hay que ser consciente es que no es física nuclear. No es nada difícil de entender. Solo se trata de ser realmente consciente de 4 cosas básicas, pero se trata de serlo plena y absolutamente durante todo el tiempo que se opera en esa zona. Nosotros perdimos a 4 personas muy buenas en aquel accidente. Y el origen, bueno, el primer golpe del helicóptero fue con un cable. Los 2 pilotos, Jaffor y Ron, eran del tipo de personas que no se arriesgaban en absoluto. Eran muy cautos en todos los aspectos y por ese motivo fueron ellos allí. Incluso en la mejor planificación previa pueden surgir problemas que te dirijan hacia una zona con cables. No sé muy bien qué decir, todavía me cuesta. Aquí somos casi como una familia y muchas veces hacemos todas las comidas del día aquí juntos. Nos entrenamos juntos, trabajamos juntos y fue mucho más que perder empleados y amigos. Fue algo muy profundo y todos intentan superarlo lo mejor que pueden. Es muy duro tener un helicóptero con 4 personas que se van y no vuelven nunca más. Es muy duro, sí. En los Estados Unidos, los accidentes por impacto con cables están aumentando. De todos los accidentes por impacto con cables, el 60% son mortales. La cartografía aeronáutica no puede seguir el ritmo del aumento de zonas de cables. Cada año se levantan miles de torres eléctricas y telefónicas a las que se añaden miles de kilómetros de cable. Los pilotos y tripulaciones corren el riesgo de impactar con cables, a no ser que apliquen las técnicas de vuelo recomendadas de evitación de obstáculos. Los programas de entrenamiento reglados sobre procedimientos de detección y evitación pueden ayudar a evitar colisiones con cables y salvar vidas. Para información sobre entrenamiento y seguridad en aviación, contacten con estas organizaciones.